9:23, queremos profundizar en este tema, precisamente en lo que ha ocurrido en relación a Rodrigo Rojas Vade y a su decisión de renunciar por ahora a la mesa de la convención como su cargo de vicepresidente, aunque dejó abierta la puerta también para que dé un paso al costado a su cargo. Vamos a conversar de este y otros temas con la directora de Espacio Público, María Jara Quemada. María, gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una aclaración, ya no estoy en Espacio Público, estoy en Idea Internacional ahora, pero hecha la aclaración. Puedo colaborar con esta entrevista. Gracias, María. Gracias de todas maneras por estar con nosotros. Bueno, María, justo estábamos escuchando a Elisa Loncón, a la forma en la que va a proceder ahora también la Convención Constitucional a partir de lo de Rodrigo Rojas. ¿Cuál es tu impresión respecto a lo que ha ocurrido? Me gustaría saber en particular cómo crees tú que impacta esto al trabajo que está desarrollando la Convención. Yo creo que es muy complejo lo que está ocurriendo y obviamente genera un impacto en el trabajo de la Convención. O sea, estas primeras horas de este día van a tener que dedicarlas a ver cómo pueden sortear esta situación, qué tipo de sanciones podría haber, cómo podrían actuar y obviamente distrae de la función que tiene la Convención Constitucional, que es redactar una nueva Constitución. Entonces genera un impacto, por cierto. Y además yo creo que lamentablemente el tema de que tengamos esta suerte como de vacío o prohibición de renuncia por parte de los constituyentes, salvo ciertas situaciones de salud incompatibles con el cargo, obviamente también genera una mayor complejidad. Entonces yo creo que efectivamente le impacta, pero esperemos que en el fondo puedan sortear esto rápidamente y dedicarse a lo que tienen que hacer, básicamente porque es un periodo bastante corto el que tienen para redactar una nueva Constitución. Pensemos que todavía ni siquiera los reglamentos están aprobados, entonces es una situación realmente compleja. Sí, ahora en lo que se dijo cuando se conoció la noticia era que en las mismas palabras de Rodrigo Rojas era que iba a dar un paso al costado. Ahora, el cómo también empieza a ser una de las preguntas de cuáles son los procesos a seguir. Si hubiese un espacio para hacerlo, quizás se habla de distintos aspectos, desde hecho en tribunales hasta casos de salud específicamente, pero él debiese dar un paso al costado necesariamente, María. A mi juicio sí, yo creo que obviamente hay que ver cómo se va a proceder, pero a mi juicio sí, o sea, yo creo que aquí hay una suerte de fraude a la fe pública que efectivamente yo creo que es muy complejo que él pudiera seguir adelante. Nosotros no podemos decir a ciencia cierta que las personas votaron por él por causa de esta enfermedad, pero sí él basa toda su candidatura y toda su imagen, por así decirlo, en parte de su lucha contra el cáncer. O sea, también hay una especie de mentira en la declaración de intereses y patrimonios que él hace respecto de su deuda. Hay muchos temas que yo creo que se van a tener que ir resolviendo los días siguientes, los vincos, las rifas, los aportes que le hicieron las personas para poder pagar las deudas por esta supuesta enfermedad. Yo creo que hay muchas cosas que todavía hay que resolver, pero yo veo muy complejo que él pudiera seguir en la Convención Constitucional y obviamente esto también genera un problema de representatividad porque hay personas que votaron por él y que si él da un paso a costado se quedan, por así decirlo, sin esa representación. Entonces, la verdad es que sí, es bien complejo, pero yo veo muy difícil que él pudiera seguir en el cargo. Sí, María, y en esa defraudación de la fe pública a la que tú haces referencia, me parece que puede ser uno de los temas centrales de todo este caso, ¿no? El resguardo de esta instancia, de la convención me refiero, que tenía como objetivo principalmente avanzar en recomponer esas confianzas, la confianza de la construcción de algo común, ¿no? Absolutamente, o sea, yo creo que uno de los temas que nos lleva al estallido y a la situación en la que estamos hoy en día es un problema grave que tenemos de confianza hacia las instituciones políticas. Entonces, parte de lo que se buscaba con esta nueva Constitución es efectivamente recomponer estas confianzas. Se hablaba mucho de la virtuosidad, por así decirlo, de que hubiera personas que estaban fuera de los partidos políticos porque los partidos cuentan con una altísima desconfianza. O sea, en la última CEP tienen un 2% de confianza ciudadana, lo cual es en el piso, básicamente. Entonces, esto es un golpe muy fuerte a esa confianza que se quiere reconstituir y por eso yo también veo que es muy difícil que él siga, porque mientras él siga ahí yo creo que le va a seguir generando como este daño a la convención, que obviamente queremos intentar que no tenga esa desconfianza, porque si no, en el fondo no salimos como de este círculo vicioso, por así decirlo. Ahora, cuando se hace la declaración de intereses por parte de las candidaturas, aquí había una pregunta respecto a una deuda en que él podría tener con una entidad bancaria.
ahí también podría haber quizás una causal, digamos, como para que tenga este otro camino o judicial o para que pueda ser removido, se podría encontrar ahí, o no necesariamente cuando se hace esta declaración de intereses, María, hay que decir qué entidad pertenece y cuál es la causal de la deuda que tiene determinado candidato en este caso. No, en realidad lo que tienen que declarar son los pasivos, entonces efectivamente tienen que declarar la deuda, pero no era necesario que estableciera el motivo, que lo hace. Entonces, claro, ahí podría haber quizás una falta porque efectivamente hay información que no es veraz, pero la verdad es que son más bien faltas administrativas y en general las faltas a las declaraciones de intereses y patrimonio son multas y en el caso de la administración del Estado efectivamente podría llegar a haber una sanción más grave, pero acá estamos en un caso de una convención constitucional que eso probablemente no podría llevar a la destitución. Otra cosa sería que él perdiera los requisitos de elegibilidad. Uno de esos requisitos es ser ciudadano con derecho a sufragio. Por lo tanto, si hubiera una condena por algún delito por el cual él perdiera sus derechos políticos, efectivamente podría perder también el cargo, pero eso es algo ya bastante más largo y me lo imagino que podría ser relativo quizás a delitos de estafa o algo así, pero eso es un proceso bastante más largo también y tendríamos que ver si efectivamente se producen esas investigaciones. María, pero en el caso de los convencionales, ¿existe algún tipo de vacío respecto a cómo se procede en esto ante una situación como esta? Yo creo que sí, y yo creo que esto ya se hizo patente en el caso de los parlamentarios, cuando muchas veces se pedía por parte de algunas organizaciones que renunciaran los parlamentarios que estaban siendo investigados o que habían incluso reconocido el financiamiento ilegal de la política. Recuerdan que en ese momento ya se decía que no podían renunciar. Entonces yo creo que ahí ya esto quedó patente y lamentablemente no fue subsanado pensando en la convención, que además tiene solo un año de funcionamiento. Entonces es un plazo muy corto como para alargar este tipo de situaciones. Entonces yo creo que efectivamente ahí hay un vacío y que yo espero que también se considere para el futuro en el nuevo diseño institucional que se va a hacer del Parlamento, del Congreso, porque no sé, estamos ahora viviendo esta situación, pero pensemos por ejemplo si alguien tuviera, no sé, un pariente muy cercano con una enfermedad grave y efectivamente no puede continuar. Yo creo que debiera preverse ese tipo de situaciones y no puede ser finalmente que sea como imposible renunciar a un cargo. Entonces yo creo que es algo que queda, que queda con un vacío legal bastante importante, a mi juicio. Pero eso se podrá subsanar ahora, porque además esta semana eran bien claves en el funcionamiento de la convención porque se votaba en el reglamento y ya hecho, entonces ¿cómo se subsanan quizás este tipo de casos? Que lo decía hace muy pocos minutos la presidenta de la convención, que hay algunos casos que evidentemente no se podrían haber imaginado como para hacer un reglamento considerando este tipo de hechos, ¿no? O sea, claro, podemos imaginar, por ejemplo, que se aprobara una reforma constitucional donde se permita la renuncia y él renunciara posteriormente. Sí, se puede subsanar. Y yo creo que ojalá esto se resuelva rápido porque, insisto, además de dejar a la convención en un problema de cómo actuamos, no afecta mucho los quórums, ¿ya? Pero sí hay un tema de representación de esas personas que votaron por él y que son de ese distrito. Pero también yo creo que en el fondo, mientras más rápido salgamos de esta situación y la convención pueda concentrarse en su trabajo, creo que es lo mejor. Ahora, María, esto llega en un momento súper particular. Hemos conocido una serie de hechos, porque lo de Rojas Vade no es lo único que ha hecho noticia en las últimas semanas, pero hace poco supimos de la situación, por ejemplo, del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y una acusación sobre malversación, de eventual malversación de caudales públicos. Supimos de lo de Diego Ancalao, ex candidato presidencial de la lista del pueblo, y así se han ido sabiendo de un montón de hechos que vuelven al mismo punto que tú ya lo mencionabas, que tiene que ver con la fe pública. ¿Cómo vinculamos todos esos hechos, ¿no? Son personas o protagonistas distintos, sectores políticos distintos también, pero reflejan algo que está pasando acá en nuestro país. Uno no deja de sorprenderse cuando va conociendo cada uno de estos episodios al final. Absolutamente, y lo peor de todo es que independiente de lo que resuelva la justicia, ya hay un daño a la fe en las instituciones, a la confianza en las instituciones públicas. Entonces eso claramente es un tema. Ahora, lo de municipios, por ejemplo, la verdad es que por un lado nos sorprende que puedan ocurrir este tipo de situaciones porque de hecho la Comisión Engel, en su minuto, estamos hablando del año 2015, de las principales preocupaciones y propuestas que hizo fue respecto a municipios. Y es uno de los temas donde menos reforma ha habido. Tuvimos reforma al financiamiento de la política, a las declaraciones de intereses y patrimonio, a instituciones como los delitos de libre mercado, de colusión, etcétera. Pero el tema de municipios ha sido casi no tocado. Entonces la verdad es que hay debilidades institucionales que tienen larga data,
que se han ido revelando por distintas comisiones presidenciales y por distintos casos de corrupción que se han ido investigando. Y la verdad es que, en el fondo, yo creo que ojalá, insisto, en la nueva Constitución tengamos una oportunidad para rediseñar mejor nuestra institucionalidad. María, acá faltan controles internos y faltan controles externos. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el problema que se detectó en esa comisión o el que ves tú respecto al funcionamiento de los municipios hoy día? Sí, bueno, tal como te decía, hay temas internos, por ejemplo, muchas veces también el nombramiento de ciertas personas, que va más de la mano de la confianza del alcalde o la alcaldesa que realmente de las competencias que puedan tener esas personas, que obviamente a veces las tienen, pero puede ocurrir que no. Entonces, cuando tenemos personas que no tienen las competencias para esos cargos y que tienen más bien una lealtad hacia la autoridad que la nombra y la puede remover, obviamente ahí hay más susceptibilidad a este tipo de fraudes o de corrupción. También muchas veces hay problemas de controles internos, se crean estas corporaciones municipales que muchas veces lo que vienen a hacer es como para tratar de ser menos burocráticas, poder recibir donaciones, etcétera. Pero el problema es que muchas veces tienen muchísimo menos control. Y de hecho lo que hemos visto estos últimos días es que algunas concejales estaban diciendo que efectivamente se les daba muy poca información y rendición de cuentas sobre estas corporaciones municipales. Y vemos también cómo los municipios muchas veces tienen déficit de rendición de cuentas. O sea, a veces nos enteramos por las alcaldes o alcaldesas que vienen entrando de que reciben los municipios con un déficit presupuestario increíble. Entonces, esa información claramente la deberíamos de tener antes y deber hacer algo que fuera mucho más transparente. Y por otro lado, muchas veces Contraloría, si bien ha puesto su foco de trabajo en los municipios, bueno, son tantos municipios que efectivamente no puede estar encima todo el tiempo. Ya hay algunas situaciones como de compras públicas donde Contraloría no tiene las mismas facultades respecto del municipio de control que tiene sobre los organismos de la Administración Central del Estado. Entonces, yo creo que lo que sí se cambió positivamente es el tema del límite a la reelección de los alcaldes y alcaldesas. Creo que ese era un tema central, son autoridades unipersonales que se estaban perpetuando muchas veces en el tiempo y obviamente eso también es un tema que puede generar ciertos peligros de corrupción, especialmente porque manejan bastante presupuesto, la verdad, y quizás el Consejo Municipal debería tener un poquito más de contrapeso. Claro. Bien, ahí vamos a seguir porque son temas que todavía, por cierto, están en desarrollo. Ahora se suma además con lo que comenzamos en la entrevista, María Jara Quemada. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Buenos días. Gracias, buen día. Gracias a usted.